Tenemos, a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 temas. ¿Sabes qué? Sí. Yo digo, vayamos en ese orden. ¿El orden en que está? Pasa que hay muchos que sugerí yo. ¿Está bien? Bueno, vamos en el orden en que está. A mí me da igual. Bueno, entonces, si vamos a darlo, lo damos por comenzado. Bueno, pero vos querías hacer una presentación Sí. antes de... Vamos a hacer la presentación entonces. Hacer una presentación. Hola, Buenas, mi nombre es Javier. yo soy Pedro, Este es un experimento de podcast que vamos a hacer, sin titular por el momento. sin titular. Bueno, quizá... Si está subido tiene que tener un título. Claro, probablemente tenga un título cuando terminemos. Entonces, cuando terminemos de... claro. Si alguien está escuchando esto ya sabe cómo se llama, pero nosotros no. Exacto. La idea es que vamos a hablar de... O sea, esto medio surge de conversaciones que tuvimos en el pasado y que por ahí se nos ocurrió que estaría bueno grabarlas. Y las conversaciones suelen girar en torno a cosas tipo temas de tecnología, temas de sociedad, Nerdeadas. nerdeadas, Creo que lo resume bastante. temas de sociedad y Estado. Estamos en enero de 2016. No sé si había que dar un contexto histórico. Necesariamente. No está de más, hace calor. Bueno, no hace tanto calor hoy. Sí, estamos en mi estudio. Arrancamos tarde porque Pedro estaba trabajando. Así es. No sé en qué estaba trabajando. Y no sé si se puede decir en qué estaba trabajando tampoco. Se puede decir que programo. Estaba programando. Estaba programando algo. Estaba programando algo. Por cuestiones de legalidad no puedo decir qué estaba programando, pero no es nada muy turbio. Puede ser turbio, pero no es muy turbio. Podría hacerlo tranquilamente, no puedo hablar al respecto, así que... pero no lo es tanto. Y así que bueno, sabiendo que indefinidamente tiene infinito trabajo, decidió que iba a cortar a la noche. Así Y fue. se vino para acá y bueno. Tenemos una lista de cosas de las cuales queremos hablar. No sabemos por cuál empezar, excepto que acabamos de decidir hacerlo en el orden en que lo escribimos, y que básicamente es completamente aleatorio. Así que Sí. el tema de hoy es... Bueno, entonces sería ¿cuánto ejercicio debería hacer una persona? Claro. Una cosa que tenía en la cabeza para que hablemos, los dos nos interesa en cierta medida el deporte, no a nivel profesional ni mucho menos, pero sí como calidad de vida. Claro. Creo que hay un desnivel igual, creo que a vos te interesa bastante más que a mí. Por ahí, definiéndolo como deporte, porque me interesa la cuestión del ejercicio. Claro. Sí, yo tuve por ahí un periodo en el que me obsesioné, o tengo periodos en los que me obsesiono más que otros. Y en esos periodos, en verdad en todo momento... ¿El periodo es en plural? Sí, o sea, este último periodo que terminó fue el más obsesivo de mi vida en deporte, pero, Ujú. Pero hubo otros en los que también, básicamente salí a correr y hubo momentos en los que corrí y me preparaba para una carrera, un par de carreras y después eso duraba 6 meses y después cortaba Sí. y después este último periodo duró creo que 3 años. Pero estamos hablando siempre de correr. Estamos hablando siempre de correr y este último periodo también incluyó nadar. Aunque tuve varios periodos de nadar, de hacer natación, Sí. como que yo me refería más a hablar acerca de correr y acerca de como querer mantenerse bien físicamente. Claro, sí, está bien. Y como que a mí me afecta a nivel mental Ujú. haber corrido o haber hecho ejercicio ese día o al menos el día anterior. Como que si no hice por 2 o 3 días, siento que me empieza a pasar algo de embotamiento mental. Ah, sí. Sí. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo Como que no afecta te tu humor? O, afecta mi humor. No me doy cuenta y pueden llegar a pasar meses y como que estoy preguntándome las cosas más, como diciendo, ¿esto vale la pena? ¿Tiene sentido esto? Ujú. Pero medio de un lugar medio bajonero, no de un lado así filosófico, interesante. Bien. Pero ¿es tu humor o también de repente te ayuda a pensar de otra forma? ¿Te ayuda definitivamente. a la agilidad mental? Definitivamente como ayuda a, no sé, pensás otro tipo de cosas. Siento que pienso como más claramente las cosas, pero por ahí es parcial. Es como lo vivís por las endorfinas o algo así. Claro. Corrí bastante tiempo con un grupo de corredores y el gurú de ese grupo es un grupo de triatletas, de Ironman en realidad. Yo no hacía eso, pero algunos de ellos sí. Y el gurú de ese grupo decía como que el que no corre está tomando depresivos naturales, decía. Lo ponía así en negativo, no era el que corre toma antidepresivos. Ok. O sea que de alguna forma su postura es que correr es como el estado natural y no correr es lo antinatural. Exactamente.
Sí. Porque uno normalmente podría decir que al revés, ¿no? Uno al correr está liberando endorfinas y demás, es como un antidepresivo natural. Claro. Pero él intencionalmente lo dio vuelta. Sí, pero digamos eso sería si el estado natural fuera estar quieto, como que si uno tuviera que estar sentado frente a la computadora fuera algo natural. Sí, es un buen punto. Presupone que, en verdad nunca lo hablé con él así, pero como que se presupone que el ser humano tiene que moverse un poco para mantenerse vivo. Claro, pero por otro lado, bueno, es verdad que supongo el hombre prehistórico correría bastante, sobre todo si tenía que cazar, ¿verdad? Pero también me puedo imaginar un hombre, quizás no tan prehistórico, pero no estando dentro de la civilización moderna, que no necesitara de correr, quizá hiciera actividades más livianas, simplemente quizá... O sea, un cazador o un... No, un cazador... Una persona más moderna. Un cazador no moderno definitivamente tendría que correr. Claro. Sí, supongo que eso es lo que cuenta, porque si vamos al punto de partida biológico, medio que estamos en el mismo punto. Hay un libro muy famoso entre corredores que se llama Nacidos para correr, Born to Run. Uh-huh. Es un libro, es como el libro de los corredores. Y la hipótesis del libro es que, digamos, el Homo sapiens que somos nosotros, que no sé cómo se llama, Homo sapiens sapiens. el Homo sapiens sapiens, tiene como mayor volumen de cerebro que la especie anterior. Sí. Y hubo como un momento que hubo un salto de eso. Y así arqueólogos, paleontólogos suponen o afirman que tuvo que ver con que el ser humano empezó a comer carne, algo que tenía mucha proteína, muy concentradamente, Uh-huh. y eso tiene que ser carne. Uh-huh. Porque no hay evidencia tampoco de que hayan tenido tipo enormes plantaciones de quinoa o algo así. No, O sea, claro. como que era carne. Pero al mismo tiempo no había herramientas de caza en esas zonas arqueológicas. No encontraron o sea, todavía el hombre no había desarrollado las herramientas para cazar. Entonces como que hizo toda una hipótesis acerca de cómo el hombre cazaba cansando al animal, ¿no? Corriendo. Pero cuando hablas de herramientas de caza, ¿querés decir herramientas construidas o herramientas de cualquier tipo? Porque si yo levanto una piedra y se la tiro en la cabeza a un ciervo, Es cierto, cuenta como una herramienta de caza. es cierto. No estoy seguro. No estoy seguro si ellos tenían alguna manera de afirmar que no usaban cosas. Pasa que... Sí, no sé, sí, supongo que hay un salto grande entre agarrar una piedra y usarla y querer sacarle punta, ponele. Seguramente. Hay un salto cognitivo importante. Sí, yo pensaría que sí. No sé si también hay pintura de la época, Uh-huh. como que es posible que el hombre que no afila una piedra tampoco hace una pintura. Estamos ampliamente sí. desinformados sobre este tema, Bien. no tenemos ni idea. Bueno, Entonces... Pero estoy haciendo toda una vuelta muy larga para decir algo más simple, que es que como que afirman que el ser humano estaba cazando de una manera inteligente. En verdad no importa si lo hacía corriendo o cómo, ¿no? Este tipo dice que lo hacía corriendo, pero el ser humano evoluciona... Bueno, para mi argumento sí importa. El chabón dice que fue gracias a correr que empezaron a obtener más proteína y creció el cerebro. Uh-huh. Como resultado de eso, el hombre se volvió más capaz de como organizar el tema del morfi sin tener que perseguir a los animales. O sea, pudo empezar a domesticar o a poner, como a criar animales o a tener eventualmente... Espera, me perdí algo entonces. O sea, vos decís que gracias a la forma en que cazaban desarrollaron mayor inteligencia para después poder... O sea, gracias a que empezaron a comer carne, desarrollaron la inteligencia que los habilitó a no necesitar estar tan activos físicamente. Bueno, ¿y cómo conectamos con lo de correr entonces? Que si vos decís que fue gracias a correr, que estaría bueno por ahí explicar cómo es eso. Yo no sé si alguna vez ya hablamos de esto y ya te conté la hipótesis del libro, o si te lo pasé y lo leíste también. No leí el libro, me suena haber hablado de esto. Hagamos un resumen. Un resumen. Se basa en eso, en que no encontraron herramientas de caza. Uh-huh. Y como que la evidencia apuntaba a que no lo cazaron con armas, Claro. Ni con arco y flecha, ni nada por el estilo. Y de hecho encontraron tribus de indígenas, de aborígenes, digamos, que existen aún hoy y que se preservaron por distintos motivos. Hay algunas en África y otras en México, como en unas cuevas en México, Sí. en las que por distintos motivos, o sea, por cómo están geográficamente escondidas, la colonización no alcanzó a ellos y Uh-huh. pudieron vivir como al margen de la sociedad moderna hasta hace muy poco. Uh-huh.
y los encontraron y vieron cómo cazaban, y cazaban corriendo atrás de los bichos, de los animales, Hasta cansarlos. hasta cansarlos. Y entonces como la principal diferencia entre el ser humano, o sea, también es esa la cuestión, no tiene armas, pero tampoco tiene uñas decentes para cazar, no tiene colmillos decentes, como, no sé, un perro, un león, no tiene uñas como un felino, Ujú. no tiene velocidad, somos un animal Relativamente lento. relativamente lento, Sí. de los más lentos. Entonces, ¿cómo hacía para cazar animales si no tenía las herramientas tampoco? No tenía arco y flecha. Entonces, la diferencia que tenemos nosotros es que, según el autor este, es que transpiramos y podemos enfriarnos en movimiento. Claro. Y los animales necesitan frenar y Jadear. jadear. Gracias. Entonces, como el ser humano no necesita jadear para enfriarse, puede correr distancias inmensas y se va autoenfriando a través de la transpiración. Y encontró como muchos otros indicios de que... ¿Tenés idea si... Perdón, que te alejo un poco de... Interrumpime. Pero estamos diciendo que el ser humano transpira y otros animales no transpiran o transpiran menos. Porque me puedo imaginar que ponerle un chimpancé, si nosotros transpiramos, un chimpancé probablemente transpire también Claro, es casi al cierto. mismo nivel. Es cierto, no lo sé. Creo que todos los animales transpiran en alguna medida, pero no es como su forma de refrigerarse también, porque tienen... Ujú. No sé si es porque tienen como pelaje. Claro. También otra cosa que dice importante es que al correr, como que muchos animales tienen, no sé, si pensás en un perro cuando va corriendo, las patas traseras se juntan con las delanteras y Sí. como que se arma una especie de fuelle. Ujú. Y aparentemente muchos animales respiran a la misma velocidad que corren, digamos. Si están corriendo tienen que hacer como una inhalación por cada paso que dan. Ajá. ¿Cómo tendrá que ver con el diafragma? Está vinculado con el sistema de motricidad. Claro, sí. En cambio, nosotros podemos correr y respirar como a tempos distintos. ¿Verdad? Sí. Puedes dar 10 pasos y tomar una inhalación, o a tomar una inhalación por paso, como quieras. Y eso también afecta la capacidad de correr largas distancias. Claro. O sea, eventualmente un animal que corre a gran velocidad se queda sin aire. No llega a inhalar suficiente aire. Estamos diciendo. Claro, necesita oxigenarse también, tal vez, aparte de enfriarse. Puede ser. Claro. Y si más o menos queda establecido que vamos a creerle que el ser humano corría para cazar, Ujú. corrían como toda la tribu junta. Salían Claro, a tiene correr. sentido. No era un chabón atrás de un guanaco corriendo como loco, sino que salían todos juntos. Y de hecho hay tribus que siguen cazando así, aparentemente. Y salen todos juntos. Y obviamente los jóvenes, los que están entre, ponele, 15 y 20 años, son los que más rápido van. Entonces esos van apurando el guanaco Ujú. y lo van Cansando más. cansando más y lo van medio direccionando hacia lugares de sol para que no tenga nunca sombra. Claro. O como que lo tiran medio contra un precipicio, entonces el guanaco va para el otro lado. Lo van direccionando para donde quieren, para donde les conviene. Eso, lo del sol es... no sé si me hubiese ocurrido a mí. Porque por otro lado, vos estás corriendo, también sufrís el sol, Sí, ¿no? claro, pero ahí es donde es útil que son muchos. Entonces hay un pibe o un par de pibes de los jóvenes pueden hacerse un pique y hacer que el guanaco vaya en la dirección que quieren. Después ese pibe puede volver atrás como al malón. Claro. Y otros chicos pueden ir a hacer... Y también cada tanto el guanaco se te va, lo perdés de vista. Y ahí es donde los más ancianos tienen más experiencia y saben leer las huellitas del piso y saben leer tipo la caca del animal si encuentran y saben darse cuenta para dónde fue. ¿Y tenés Y- idea de cuánto duraría esto? Sí, Una casa como de que tipo. aparentemente podía durar 8 horas. O sea, 8 horas para un animal. Claro, podía ser todo el día, podía durar muchas horas y podían ser Kilómetros. muchos kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros, pueden ser distancias enormes, porque la idea es que el animal corre por su vida hasta que se desvanece, básicamente. Bueno, pero... Por ahí el animal se hace un pique, frena un poco, se enfría, pero lo encuentran, corre así hasta que el animal no puede más. está bien. Posiblemente había instancias en las que lo agarraban antes, pero si asumís que no tienen herramientas, Pero imagínate... Bueno, me imagino esto puede funcionar en una zona cálida, ¿no? Pero imagínate en invierno tratar de hacer eso. Te alejaste
50, 100 kilómetros de tu tribu, que imagino tendrán algún tipo de refugio contra el frío ahí. Sí, Que habría que ver en qué zona pasaba esto. O sea, si es claro. en las montañas de México, posiblemente el invierno y el verano no son muy distintos. Claro, lo mismo en África, me imagino. Claro, lo mismo, depende en qué latitud Claro, que si estás. estamos hablando de hombres muy prehistóricos, pensar en África, supongo. Sí, como que Tiene y si sentido. estaban en América, probablemente no les convenía irse a vivir a la Patagonia más Mm. austral. Bueno, estábamos diciendo, se alejaban 100 kilómetros quizá Claro. la tribu entera atrás de Sí, un y animal. los ancianos también, y como que y las mujeres embarazadas aparentemente también corrían, y como que hay historias de tipos que se fueron a vivir en alguna de estas tribus a Sí. tratar de ver cómo era y vivenciarlo. Es decir, no dejaban a nadie atrás, perdón. No sé, pero como que te cuentan que iban ancianos, que iban mujeres embarazadas, que de repente tenían que parir. ¿Cuenta el libro cómo saben eso? Me parece que sí, un poco por gente que se fue a vivir actualmente o en la época de este libro Claro. a una de estas tribus a ver Claro. cómo lo hacían y vio que hacían esto. Como que hay tribus que siguen cazando así. Tal vez se ayudan de algún elemento también, Mm. no sé. Pero, bueno, o sea, imagino una mujer embarazada, Va bastante más lento claro, pero va a depender y los ancianos también. los ancianos también. Mm. Pero una mujer con un bebé, Sí. ¿lo lleva? Claro, justamente lo que decía el libro es que es necesario que la mujer embarazada vaya para llegar, aunque no le aporte a los demás, como que termina la cacería y por ahí están a 100 kilómetros del... Y el animal se lo comen ahí mismo. Y el animal se lo comen ahí mismo, por ahí traen un poco, pero como que el momento para morfar es ahí, entonces es bueno que estén todos ahí para poder comer. Y además la vuelta, me imagino, si a la vuelta no están cazando, volverían a pata, iba a decir, iban a pata, volverían a paso de hombre, digamos, caminando, no corriendo. No, corriendo, supongo. Sí, no sé. Bueno. Como que te plantean que correr es un estado muy natural también para Ujú. el hombre. Ujú. Qué cosa que cuando uno corre bastante pasás a sentir algo medio así. Como que ya por ahí a cierta velocidad no transpirás, puedes hablar, puedes cantar, como que estás muy tranquilo y te puedes entrenar para correr muchos kilómetros así. Claro. Pero bueno, la cuestión es que el autor teoriza de que dejamos de ser recolectores y pasamos a ser cazadores gracias a correr, y eso hace que nuestro cerebro evolucione, y gracias a eso pasamos a tener la inteligencia para no necesitar estar corriendo atrás de un bicho. Tal vez van pasando millones de años o miles de años. De acuerdo. Igual debe ser un factor de varios. O sea, pensaría que si ves otros simios de la actualidad, muchos tienen un grado de inteligencia alto, comparado con otros animales. Sí, Donde, o sea, y el hecho de... bueno, no sé con qué tiene que ver esto, pero el tema de que corremos en dos patas en vez de cuatro, sí. o sea, puede relacionarse con esto del método de cacería, digamos. Quizá, supongo que es más eficiente usar dos patas en vez de cuatro, si querés Para correr mantenerte distancias corriendo largas. distancias largas. Y por el tema de la inhalación-exhalación, supuestamente sí. Claro, sí. Bueno, igual todo esto fue como una gran desviación para hacer mi pregunta, que era la paradoja de si es verdad que obtuvimos más capacidad cerebral gracias a correr, que ahora gracias a tener más capacidad cerebral no necesitamos movernos y el cuerpo está bien predispuesto para moverse y no nos movemos, y eso traiga problemas de salud o mentales o de lo que sea. Suena bastante probable que haya sido de esa forma. Supongo que no es solo el ser humano, ¿no? Somos como un animal bastante vago, Sí, bastante perezoso. sí. O no sé Pero- qué animal no es perezoso. Claro. Aunque sí, o sea, miras un perro, por ejemplo, y el perro, si lo tenés en un lugar confinado donde no se puede mover demasiado, eventualmente cae en eso. Ujú. Tipo, va a estar tirado ahí todo el día y no va a ser demasiado. Sí, Pero si tenés un perro en un campo, sí. al perro le va a gustar correr toda la vida, probablemente hasta que ya no pueda más, se me ocurre. Sí, no sé, o como que cuando tienen alguna motivación corren, pero después duermen siempre como gran parte del día. Eso es cierto. Pero de todos modos están haciendo ejercicio. O sea, hay personas que directamente no hacen nada No de hacen ejercicio nada, sí. a lo largo de su vida. Ahora, es como el perro confinado que de repente quizá teníamos el impulso inicialmente de chicos. Sí.
O sea, los chicos se mueven constantemente, están todo el tiempo con ganas de Sí, jugar, siempre con ujú, energías. sí. En algún punto ese nivel de energía decae un poco, Ujú. pero a la vez es nuestro entorno lo que hace que dejemos de movernos como deberíamos. Y claro, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, o sea, aparte el entorno para un chico es eventualmente que los obliguen a sentarse en la escuela, a prestar atención quietos. Es verdad. Y muchos de esos chicos como que se nota clarísimo que prefieren estar moviéndose. Sí, Y bueno, igual por suerte el colegio como que habilita también a que se muevan en un ciertos poco, en ciertos periodos, horarios, claro. en ciertos horarios. En Em, realidad todo esto iba para decir cuánto ejercicio o cuánto movimiento, cuánto ejercicio físico es el ideal. ¿Cuánto bien. ejercicio debería hacer una persona? Esa es una pregunta que yo me hago todo el tiempo. Y cuando empecé a ir con este grupo de corredores, ellos hacen mucho. Hacen ejercicio entre 6 y 7 veces por semana y cerca de 2 horas, a veces 3, a veces un poquito menos de 2, pero promediando las 2 horas y media, te diría, diarias. Y hacen muchos kilómetros en bicicleta, corriendo y nadando. Y aparte, laburan la mayoría. Y Ujú. después, o sea, entrenan temprano a la mañana y se van a laburar y tienen mucha energía y a la noche se van a dormir temprano, muertos y arrancan de vuelta. Y yo me metí en ese ciclo y para la música yo sentía que estaba bueno tener tiempo a la noche de sentirme bien, con energía, normal, digamos, no estar agotado, cosa de poder hacer algo como medio inútil como es ponerse a tocar un instrumento. Y de repente encontraba que estaba a las 9 de la noche, quería comer e irme a dormir al toque, sobre todo si me tenía que levantar a las 6:30 para ir a correr al día siguiente. Y entonces decía, bueno, por ahí en algún momento voy a tener que correr menos para darle más lugar a lo otro. O por ahí debería acostumbrarme a hacer música al mediodía. Igual estaba así, estaba laburando al mediodía. ¿Cuántas horas de ejercicio hacías en esa época? Al día. Eh, y era generalmente entre 1 hora y media y 2, te diría. Pero a veces más de 2 también. De ejercicio intenso, era Y era correr, muy intenso, era ir al límite, muy a menudo. correr fuerte, Sí. nadar. Sí, nadar no tan fuerte, pero por ahí nadabas 1 kilómetro y pico, Sí. después de haber corrido un buen rato. También había, no sé, 2, 3 veces por semana que había que hacer gimnasio, aparte de nadar o Ujú. aparte de hacer un poco de bicicleta. Y el gimnasio también, lo que es musculación, tiende a cansar bastante. Sí. Ahora, estás diciendo, tenía beneficios y contras, ¿no? Porque, Sí, a ver, por un lado, al principio decías que esto te llevaba a un estado mental que disfrutabas, digamos, sí, te dejaba de mejor humor, sí, más despejado. sí, Por otro lado, te hacía dormirte muy temprano. sí, Ahora, en las horas que estabas despierto, sí. antes de llegar a ese punto de quiebre a la noche, ¿sentías que estabas con más energías o menos? Muy a menudo menos. Muy a menudo quería dormir porque si habíamos corrido intervalos de velocidad o mucha distancia, como que estaba cansado. Ahora, vos sos vegetariano. Sí, No sé cuánto controlas tu dieta y demás, pero o sea, mucha gente que hace ejercicio intenso tratan de llevar una dieta que complementa todo eso, ¿no? sí. Probé distintas cosas también. En un momento mi entrenador dijo que tenía que comer, no sé, una locura, como 12 huevos por día o una cosa así. Ah, bueno. Y probé como desde un huevo por día hasta 6 huevos por día. ¿Eso es por las calorías o la Por la proteína? proteína. Él quería que yo consuma proteína. Estábamos metiendo gimnasio y fondos Sí. de correr y entonces había que consumir proteína. Cuando comí mucho huevo sí sentí que como que los músculos se empezaron a marcar más definidamente Sí. en el cuerpo, pero no sé si sentí una diferencia de bienestar. ¿No te sentías más enérgico durante el día? No te sabría decir, pero creo que no. Como no sé si tenía que ver con alimentación. Entonces, ¿hasta qué punto los beneficios que obtenías del correr se negaban por la falta de energía? Eso es lo que... Claro, eso. Sentía que estaban pasando las dos cosas al mismo tiempo. Como que... Sí, te despeja la cabeza. Tenés endorfinas. Te sentís bien, pero estás hecho mierda. Espera, y la otra pregunta es, ¿cuántas horas dormías? Porque otra cosa que recomiendan bastante es dormir mucho. Claro, sí. También en un momento traté de meter como un esquema de siesta. Y trataba de hacer 7 horas a la noche y una siesta de media hora.
o de 20 que minutos. sigue estando por debajo, o sea, es como que el mínimo estándar es 8, ¿verdad? No sé, no sé. Eso también es para charlar algún Es día. discutible por Es ahí. muy discutible, pero, sí. pero no sé si eso variará para alguien que hace mucho ejercicio. No sé si hay alguna medición que se pueda hacer. Ujú. La verdad desconozco. Pero no está descartado que quizá tu problema fuera falta de sueño. O sea, vos dormías 7 horas a la noche. O a veces más, no, yo, o sea, por ahí lo que se puede decir es que era caótico en todo sentido, o sea, Ujú. en cuanto dormía y en qué comía, entonces por ahí es mucho más difícil saber cuál es la causa de cada Claro. problema. Pero sí, como hay una sensación clara que es cuando estás cansado del cuerpo de haber corrido, y eso es bastante claro. No sé, creo que no se te confunde tan fácilmente con El no cansancio dormir bien. mental. Sí, o por ahí de repente podía darme el lujo de dormir muchas horas a la noche y dormir una siesta larga, todo, e igual como que estás cansado. Ujú. Y también, como otra pregunta era, si sigo entrenando así, ¿cuánto hay que ir hasta el límite? ¿Vas hasta el límite para mejorar? Ujú. Y yo no me interesaba particularmente mejorar hacia un objetivo. O sea, sí, por ahí sí, tenía un objetivo deportivo, correr tal carrera. No era tan ambicioso. Claro, sí. Pero el equipo te llevaba a buscar medio tus límites. Entonces en el momento que estaba corriendo hacia un límite decía, por ahí esto es lo que no conviene hacer. Pero también, en la medida que no vas a los límites, te vas estancando, te vas como achanchando. Y no hay un punto de equilibrio en el medio. Y eso es lo que... Ahora, vos ibas a los límites porque estabas con ese grupo que te empujaba hacia los Sí, límites. sí. Y nunca hiciste el intento de... Digamos, ya conoces la rutina, porque si estuviste yendo con el Sí. grupo durante un tiempo largo, Sí, bueno, ahora estoy haciendo el intento de hacerlo solo y de hacerlo un poco más moderado. sí. Pero también como que hay un periodo en el que, como estuve medio quieto mucho tiempo, para volver a estar en forma, hay que ir un poquito a los límites, de vuelta. Ujú, sí. Como que si no corres en un mes, o en 2, 3 meses, lo que sea, la primera vez que salgas a correr te va a costar bastante y Claro. tenés que empujarte un poco. Entonces vas a estar medio cansado. O sea, tenés que meterte en ese ciclo un poco. El tema es si eventualmente puedes llegar a un equilibrio o si la gracia es cansarse y descansar. La pregunta es ¿cuál gracia? Porque... O sea, vos preguntaste cuánto ejercicio debería hacer una persona. Sí. Y yo creo que hay muchas formas de encarar esa pregunta. O sea, la podés ver de varios ángulos. Sí. O sea, uno es, por ejemplo, lo que vos obtenías de correr, que era esa mejora mental. Sí. Además de estar mejor físicamente. O sea, claramente le veías grandes ventajas de ese lado. Pero, digamos, hay otras razones por las que uno podría querer o necesitar hacer ejercicio. O, por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿cuál es el mínimo de ejercicio que debería hacer una persona? Sí. Porque vos dijiste cuánto. Y cuánto es difícil de decidir, Claro. porque... Claramente el mínimo es 0. Pero debería ser... Y creo que hay mucha gente que vive con 0 y vive bien. O sea, creo que también depende de cada persona. Depende de qué significa vivir bien. Exactamente 0, o sea, estar postrado en una cama No, todo el día, probablemente claramente no vivas bien. Claramente no. Si no haces ejercicio conscientemente, además de, no sé, correr para alcanzar un bondi, quizá si sos joven está todo bien, pero quizá de grande empieces a ver, o sea, cuando llegues a tener canas y demás, yo tengo varias, pero no soy tan viejo todavía, Ujú. empieces a ver las consecuencias de no haberte Sí. movido un poco más. Digamos, bueno, Pero- hay muchísima gente que lo único que hace de ejercicio en su vida es caminar. Sí, me imagino que sí. Pero yo creo que ese no debería ser el mínimo. ¿Por qué? Caminar está bueno. No digo que no. Ahora, depende de cómo lo veamos, porque vos dijiste que hay gente que lo único que hace como ejercicio es caminar, pero vos estás hablando de salir a caminar conscientemente como ejercicio. Sí, ¿o de- sí, en este caso sí. Bueno. Antes no, antes estaba hablando de una persona que camina, no sé, que sale a pasear al perro o algo así. Claro, ese es el 0. Ese es el 0. Y ahora estamos hablando del 0.1, que es Sí. El que sale a caminar una Diciendo, hora diaria. voy a hacer mi ejercicio, se pone el jogging, se pone el reloj con GPS. Y camina a paso normal, no lo acelera ni nada. Y sí, Seguro es más beneficioso que no estar haciendo, que estar sentado. Pero ¿cuánto beneficio te da realmente? O sea, tomás aire fresco y demás, pero desarrollo muscular no vas a obtener. Lo mínimo indispensable. claro, no perder tonicidad. Claro. Probablemente tengan beneficios. Ahora, como mínimo absoluto, puede andar. Pero lo único que estamos viendo es las piernas, por ejemplo. Y el cuerpo tiene más que solo piernas. Un objetivo de hacer ejercicio es ser más fuerte, por ejemplo.
Y ser más fuerte tiene ventajas en el mundo real. Quizás no se dan constantemente, pero si uno tiene... ¿Cómo se llama el núcleo? Sí, El núcleo del cuerpo débil. sí. O sea, si de O repente... sea, te referís como al torso. el torso, sí. claro, sí. Abdominales, supongo, espalda baja. Sí, sí, lo dicen el core, ¿no? Como Claro, el core, sí. pero no sé cómo se traduce. Estaba Sí. pensando en eso. Solo con caminar no vas a desarrollar mucho eso. Y, por ejemplo, si de repente un día te tropezás y caes medio mal, quizá te terminás lastimando por ese área. Ujú, Que si quizás es prevenible solo con hacer ejercicio claro, de torso. claro. O podría darse el día en que tener un poco más de fuerza pueda salvarte la vida o te permita salvarle la vida a otra persona. Podría pasar. Sí. Es un caso un poco extremo, un poco Sí, raro, sí, pero... sí, también, o sea, hasta en menor medida, menos que tus dos ejemplos, tenés que agarrar una jarra una lata de tomate que tenés en la alacena y estiras el brazo para arriba y te agarra un tirón que te dura 2 semanas y Ujú. por ahí si estuvieses haciendo un poco de ejercicio consciente, repartido en varios músculos, por ahí no te hubiera agarrado ese tirón porque... De acuerdo, sí. Claro, yo lo llevé más un caso de vida o muerte, Claro. pero en la vida diaria de la gente por ahí, o sea, en el promedio las situaciones son más similares a las que vos planteaste. Pero me parece que tener una preparación para cualquier eventualidad es útil. Ujú, Y bajo ese criterio yo pienso que el mínimo de ejercicio debería ser un poco más que caminar. ujú, Caminar como ejercicio de piernas puede ser el mínimo, quizá. ujú, Pero tiene que haber un equivalente para cada área del cuerpo, me parece. claro. Igual cuando uno camina mueve un poquitito, ¿no? Los brazos, mueve Un poquito el poquitito. tronco. Un poquitito. ¿Qué hiciste hoy de ejercicio? De movimiento. Esto es vergonzoso. ¿Cuánto caminé hoy? Caminé adentro de casa y nada más. Adentro de tu casa. Sí. Me levanté un poco tarde y estaba un poco atrasado con trabajo, así que senté el culo a trabajar todo el día. Ajá. Sí. No ¿Y caminé tuviste nada. que salir a cazar algún animal para comer? No me tocó hoy. Sí caminé bastante este fin de semana, pero... otra cosa es que tuve una mini cirugía ayer. Ah, ¿en serio? Sí. No sabía. Y ¿Es algo que quieras compartir con los oyentes? O... No sé ni cómo... es algo de la piel. Me trajeron una pavada de la piel, pero Ajá. no sé el nombre técnico. Ni siquiera tipo anestesia. Anestesia local. Pero tengo un par de puntos y entonces el cirujano me dijo no hagas ejercicio por una semana. Ah, mira. Si no fuera por eso quizá hoy hubiera pedaleado o algo. Tengo una bici fija y a veces la uso. A veces juego videojuegos mientras... Para despejarme, es decir, si estoy todo el día en la computadora y de repente me quiero despejar pero no me quiero alejar del aire acondicionado un día de mucho calor Es muy bueno. o no me quiero cambiar para salir a correr o demás, pedaleo, prendo la Xbox y juego un videojuego mientras estoy... Ajá. Hay otro tema que yo quería hablar que no estaba en la lista de temas, Ujú. pero que el otro día me contaste que estabas llevando a una persona que vino de visita al país a conocer. Sí. Creo que a todo el mundo le debe tocar en algún momento que venga una persona del exterior y o lo tenés que llevar o lo tenés que recomendar Ujú. qué hacer. Y vos lo haces relativamente seguido. Puede ser. O Por sea, ahí un poco más que la media. Por ahí porque tenés una vida internetística Claro, sí. más que yo, ponele, conocés gente de otros países Sí. y cada tanto vienen, o de otras provincias. Sí. ¿Qué hicieron? O que hubiera sido bueno hacer. No me considero un experto igual, ¿eh? No sé. Igual Es que- creo que es malo que me intriga de qué hicieron. ¿Qué hicimos? Bueno, fuimos a Puerto Madero, pero ese día hicimos otras cosas, déjame pensar que... Fuimos al Ateneo, a la biblioteca que... La librería. A la librería, perdón. Sí. Que está ahí en Santa Fe. Ajá. Que aparentemente está bastante destacada en muchos libros turísticos. ¿Cuál es el que suelen comprar? Lonely Planet, uno de Ajá. esos. Qué loco igual. Tipo arquitectónicamente es interesante. No creo que hayan ido a ver libros. No, O sea, bueno, hay un café. inevitablemente terminás viendo libros Ujú. si vas al Ateneo. Pero hay un café y lo que tiene interesante es que vos podés... voy a tratar de salvar mi error de antes, pero es casi como una biblioteca porque vos podés agarrar cualquier libro Y sentarte y a leer. sentarte a leer. Si encontrás dónde sentarte, porque hay mucha gente haciendo eso. Sí, que creo que es el rol de cualquier librería porque, no sé, por ahí esto es más una noción yankee, como que ellos van a las librerías a mirar libros y después lo compran por internet o lo compran digital. ¿Y cuál es el negocio de la librería entonces? Extinguirse. Y puede ser, o sea,
Esta es una librería muy grande. Sí, sí, sí. Y a mí me da la impresión de que el mantenimiento de ese lugar debe ser carísimo. Y, o sea, es una gran atracción turística y probablemente mucha gente que vaya se lleve un libro como souvenir. Ajá. ¿Vos te llevaste algo? No, yo jamás me llevé nada. ¿Cómo pretendés que sobreviva? Claro, pero me tocó llevar turistas que tampoco se llevaron nada. Simplemente fueron, dijeron qué maravilloso este lugar, dejaron un par de libros y los dejaron ahí en sus estantes y se fueron. Ahora, el Ateneo sigue existiendo, así que yo me imagino que debe ser mínimamente redituable. En realidad yo creo que las librerías sobreviven porque existe el fenómeno de hacer regalos. Y hay que hacer regalos Es verdad. porque la gente cumple años. Y esto es un tema para hablar algún día. Y hay que hacer regalos porque es Navidad o hay que hacer regalos porque no sé qué. Entonces la gente va y compra un libro porque ya no se compran CDs prácticamente. Es como ropa, libro. Sí, es verdad, es un regalo muy común. Pero así todo, escuché por ahí que Buenos Aires es la ciudad con más librerías per cápita del mundo. Y no sé si simplemente los cumpleaños alcancen para justificar O eso. si somos una población letrada. Yo creería que sí, en cierto nivel. Ujú. Porque si no, eso no pasa. Supongo que a los porteños les gusta leer. Bueno, ¿y qué más? ¿Ateneo? ¿Eso fue todo? Después del Ateneo fuimos a la Casa Rosada. Ajá. Ahí, atrás de la Casa Rosada está el Museo del Bicentenario, que está lindo, nunca había ido, es relativamente nuevo, creo. El Sí. museo. Creo que había un museo ahí antes, no sé si se llamaba igual. En todo caso, esto está totalmente hecho nuevo. Y, Bueno, el Bicentenario no fue hace tanto tampoco, así que... no. Pero bueno, o sea, es un museo que está en el subsuelo, está como, básicamente vos entrás a nivel de la calle, pero bajás escalera y es los cimientos de la Casa Rosada, o lo que es los antiguos cimientos. Entonces hay un montón de ladrillo viejo y demás, ediliciamente está interesante. Y es básicamente un museo de historia argentina, está dividido en décadas, al menos para el siglo XX. Está bien, está interesante, tiene un montón de objetos de historia. Esta persona con la que llevaste... Sí, es japonesa. ¿Y Entonces, habla español? No habla español, habla inglés. ¿Estaba todo en inglés también en el museo o no? Déjame pensar, me parece que no. O no lo recuerdo. ¿Por qué? No. ¿Querés? Me imaginaba qué hacía una persona que no habla español en una librería que está toda en español y después yendo a un museo que en realidad es lo más normal. Vas a un país que no hablas la lengua por ahí. Sí, o sea, no vas a leer a esos lugares, vas a mirar. Vas a mirar objetos. Sí. El Ateneo es un lugar para mirar. Claro. Pero dijiste que estuvieron un buen rato mirando libros también. Estuvimos mirando algunos libros, sí, de cocina y demás, porque Ajá. ella recién llegaba, quería saber qué platos había Ajá. para probar. No sé, se interesó mucho por el locro. No sé si al final lo logró probar, creo que no. Pero no es época para locro. Claramente no es época para el locro, no. Y después de la Casa Rosada fuimos a Puerto Madero, que está ahí nomás, Ujú. a dar una vuelta. Quisimos ir al planetario, aparentemente o sea, me fijé en el sitio del planetario, decía que había noche de telescopios, que no sabía que existía, pero aparentemente cada tanto sacan telescopios Ujú. vamos al parque y podés ir y mirar. Y ese día estaba anunciado en el sitio, pero cuando llegamos no No había nadie. Advertía que se suspendía por lluvia, lo cual tiene sentido. estaba medio nublado. o algo. O por nubes, pero no estaba nublado. Entonces Ujú. me sorprendió que no estuvieran. Quizá no actualizan el sitio. Es más, lo más probable, sea, ¿no? O por sí. ahí en el verano, ¿no? Qué sé yo, por vacaciones. Pero Quizás sí, se fueron de vacaciones debería haber los más. astrónomos. Sí. El otro día me llegó un mail que me suele llegar varias veces al año que es: Javier, te pongo en copia acá a mi amiga, amigo, tal, que va a visitar Argentina y así le puedes dar unas sugerencias. Y como que en el momento digo, buenísimo, me enorgullece ser de acá en alguna medida y quiero compartir alguna cosa, información. Y después es dificilísimo, en realidad. Es muy difícil dar algún aporte más allá de lo que ya los libros de guía turística Sí. dicen, porque uno en general no conoce demasiados secretos. En este mail en particular decía tipo, nos interesa más que las cosas turísticas, como alguna joyita de los locales, alguna cosa que le gusta a los locales, ¿no? Entonces es como querer decir, bueno, quiero ver tango, pero no quiero ir a un tango show for export, quiero ver un show de tango, donde va, no un show, un lugar donde van los locales a bailar tango. Pero también esos lugares existen y las guías turísticas agarran esos lugares y te lo publican
y empieza a... Se empieza a volver turístico. Se empieza a volver un poco turístico. Y si es muy poco turístico, o sea, si es algo bien como local, Hay riesgo de que no les guste también. hay riesgo de que sea un embole, no sé. Es medio loco aparte ver tu país diseccionado en tipo las cosas que hay que hacer. Sí. Hay un lugar que... Este no sé si es un lugar para que vaya cualquier turista casual, pero... ¿oíste hablar de Pecuén? Me suena. Pecuén es un pueblito, está... creo que está en la provincia de Buenos Aires. Que creo que quizá por los años 50 o 60, hubo una gran inundación y tuvieron que evacuar todo el pueblo. Entonces ahora el pueblo, ahora digamos ya no está inundado, Ujú, pero quedan las ruinas del pueblo ujú, y es básicamente un pueblo fantasma. Y que no era un pueblo chico, era un pueblo bastante grande. ujú. Y nunca se volvió a habitar. Nunca o- se volvió a habitar y lo que queda son casas, muchas de ellas ya sin techo, simplemente paredes. ¿Vos fuiste? No, tengo ganas de ir. Es medio difícil llegar, o sea, no tenés... No hay nada en Epecuén, es un pueblo fantasma hecho y derecho, o sea, no tiene ni siquiera una terminal de ómnibus, o sea, no tiene Claro. nada. Entonces, para llegar ahí tenés que ir al pueblo más cercano, que no sé cuánto está, y después no sé ni cómo llegas hasta Epecuén. Pero el lugar como para ir un día es... Porque no podés ni siquiera quedarte a dormir ahí. Claro. Tenés que ir y volver en el día. Se ve genial para explorar si tenés... Sobre todo a alguien que le guste, por ejemplo, las películas de post-apocalípticas. Ujú. De hecho, se filmaron algunas, supongo más de una, pero yo vi un corto filmado ahí que tenía una onda Mad Max, Ajá. que estaba muy bien hecho. Y cada tanto me lo encuentro en internet. Por ejemplo, creo que Red Bull siempre hacen videos de deportes extremos, ¿viste? Como, Sí. bueno, llevaron a un tipo creo que se llama MTB, que es un tipo que anda en bici, hace saltos. No es BMX, pero es como una bici más grande, un poco como una mountain bike. Sí. Es como el parkour, ¿cómo se pronuncia? No tengo ni idea, es francés, ¿no? Parkour, no sé. Parkour. De la Debe ser algo bicicleta. Una cosa así. Y el tipo estaba en el paraíso, porque de repente está en un... Yo vi un video de... Bueno, claro, pero debe haber... No sé si vi el de esa ciudad, pero sí. Había uno dando Quizá. vuelta. Pero es un lugar interesante. Ahora, como ese, hay varios, más o menos recomendables dependiendo de lo que busque un turista, pero... Igual la gente termina yendo a los típicos lugares. Como que si te, Sí, a fin de cuentas sí. Es, Y si te piden que les Perito recomiendes a alguien, Moreno, claro. Iguazú y... No sé, el camino a los 7 lagos, si vas a Claro. Patagonia o a Bariloche. No tengo ni idea de cómo vamos a cerrar esto. Estamos muy mal preparados. A todo esto yo tengo bastante miedo de que no hayamos grabado bien los volúmenes. Y bueno, veremos.